Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta mañana de hoy jueves 14 de enero del año 2021, a esta cita acostumbrada bajo la sombra del Omnipotente. Así que muy bienvenidos, muy bienvenida en esta mañana, sean ustedes a la sintonía de esta cita con el Señor en esta hora de la mañana. A veces las personas cuando comienza un nuevo año, cuando comienza una nueva experiencia de vida, a veces las personas nos preguntamos, bueno, y este año, ¿qué irá a ser de mi vida? ¿Qué experiencias iré a vivir? Y en cuanto a Dios se refiere, a veces las preguntas que surgen son, bueno, ¿Dios tendrá algún plan para mí? Bueno, ¿cuál será el plan que Dios tiene para mí? ¿O por qué estoy en esta tierra? ¿O cuál es la razón de ser de mi vida, de mi existir? Y a veces las preguntas surgen, ¿no? La filosofía, por ejemplo, surge acerca de preguntas acerca de las cosas de la vida. Y por lo general todos los días nuestras vidas están inmersas en preguntas, en preguntas, en preguntas. Usted se pregunta en la mañana, por ejemplo, las amas de casa se preguntan, bueno, ¿y hoy qué voy a hacer de almuerzo? O cuando nos vamos a cambiar de ropa en cada mañana decimos, bueno, ¿hoy qué me pongo? ¿Qué pantalón me pongo? ¿Qué camisa me pongo? Y por lo general siempre la vida, si usted se da cuenta y nota, surge de eso, de preguntas, está hecha de preguntas. Y nos preguntamos en la cotidianidad, por ejemplo, bueno, si voy a ir a tal lugar, ¿qué transporte me sirve? ¿Por dónde me voy? Cosas de ese tipo. Así que en cuanto a lo referente a Dios, muchas personas se hacen esas preguntas. Bueno, ¿y yo qué hago aquí en esta tierra? ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Por qué me afano tanto por lo que me afano? ¿Por qué me preocupo tanto por lo que me preocupo? ¿Qué razón tiene que ver o ser en lo que mueve mi cotidianidad? Y a veces, si nos damos cuenta, muchas de esas preguntas inclusive se quedan hasta sin respuesta, porque uno dice, bueno, ¿por qué me afano tanto? ¿Por qué me preocupo tanto? ¿Por qué corro tanto? ¿Por qué hago por allí? ¿Por qué hago por allá? ¿Y para qué? O sea, ¿qué sentido tiene todo lo que hago? Y en referencia a Dios, la pregunta surge, bueno, ¿y Dios existe? ¿Será que realmente Dios es real? ¿O será simplemente un cuento que alguien se inventó para tener a la humanidad ahí sometida, asustada, atemorizada? Y preguntas de ese tipo, y a veces son hasta válidas hacerlas, son válidas hacerlas, por supuesto que sí, porque Dios no dio ese regalo. Recuerde que al principio, cuando Dios creó al ser humano, le dio el regalo de hacerlo moralmente libre, es decir, dueño de sus propias decisiones. Así que usted y yo somos dueños de las decisiones que tomamos. Somos dueños de las decisiones. Nadie más va a decidir por usted, nadie más va a decidir por mí. Cada uno somos dueños de esas decisiones. Pero antes de tomar las decisiones siempre surge una pregunta. Bueno, si me voy a comprar una casa, ¿qué casa me compro? ¿O a dónde la compro? ¿O cómo la compro? ¿O con qué la compro? Entonces siempre hay una pregunta, o si quiere estudiar, bueno, ¿y qué estudio? ¿Qué profesión voy a ejercer? Y siempre la vida, va usted se va a dar cuenta, surge a través de preguntas. A ver, y eso se llama filosofía. Inclusive filosofía es una palabra compuesta. Viene la palabra filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Así que la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Y usted se dará cuenta que todos los días nosotros filosofamos, porque son preguntas a la vida. Preguntas a la vida. Cuando llega el recibo de la luz, ¿y por qué llegó tan caro? Pero pues si esta vez no, cuando llega el recibo del agua, pero ¿por qué? O sea, siempre surgirán preguntas a la vida y en la vida. Y repito esto, y en referencia a Dios, las personas se preguntan, ¿Dios existe? ¿Realmente Dios es real? ¿Realmente no será una fábula? Bueno, y si Dios existe, entonces, ¿por qué permitió que yo naciera? ¿Qué razón tiene que ver o de ser mi existencia y mi paso, mi tránsito por esta tierra, por esta vida? ¿Para qué Dios me puso aquí? ¿O será que Dios tiene un plan conmigo? ¿O será que no? ¿O será que Dios tiene un plan con otros, pero conmigo no? ¿Y cuál será el plan de Dios? ¿O qué quiere Dios conmigo? A veces nos hacemos esa pregunta. ¿Dios qué quiere conmigo? ¿Por qué Dios permite mi nacimiento? ¿Por qué Dios permite mi vida? ¿Por qué Dios permite que cada mañana yo abra mis ojos y amanezca a un nuevo día, a un nuevo horizonte?
Y son preguntas y preguntas y preguntas. Y lo bueno de todo eso es que una respuesta nos lleva a otra pregunta o a muchas más. Así que la vida se trata de eso, de preguntarnos y hacernos preguntas. Y a lo que quiero ir es, en cuanto a Dios, mucha gente se hace pregunta, bueno, ¿Dios qué quiere conmigo? ¿Dios tiene planes conmigo? ¿Dios tiene anhelos con mi vida? ¿Dios pide algo de mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Se acuerda del apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro con el Señor allí, donde Pablo le dice, Señor, y surge una pregunta, dos preguntas precisamente hizo Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres tú y qué quieres que yo haga? Entonces mire que siempre surgirán preguntas. Al Señor se le hicieron muchas preguntas. El mismo Señor hizo una pregunta en la cruz. En la cruz recuerde que el Señor le hizo una pregunta al Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí nota? Entonces siempre nos vamos a dar cuenta que la vida está hecho de eso. Está hecho de eso, de preguntas y respuestas, y preguntas y respuestas. Y alguien dijo por ahí en algún momento, alguien dijo, justamente cuando tenía las respuestas a la vida, me cambiaron las preguntas. Alguien dijo eso y me llamó la atención. Justamente cuando tenía las respuestas a la vida, me cambiaron las preguntas. Así que la vida se trata de eso. Y en lo referente al Señor, precisamente surgen muchas preguntas. Bueno, si Dios es bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué permite que le pasen cosas malas a los hombres buenos y cosas de ese tipo? Y hasta según un libro se escribió acerca de eso. ¿Por qué le pasan cosas malas a los hombres buenos y cosas de ese tipo? Y si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento y por qué tantas cosas? Así que desde la Biblia vamos a mirar qué es lo que quiere Dios de ti, de mí, de la humanidad. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de esta humanidad? ¿Qué busca Dios para esta humanidad? ¿Por qué envió a su Hijo a morir en una cruz? ¿Por qué se humanó? Son preguntas que tienen respuestas en la misma palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios de esta humanidad? ¿Qué busca Dios de esta humanidad? Mire ahí conmigo un versículo muy importante que está en Juan 17, Juan capítulo 17, en el versículo 3. ¿Qué pide Dios de la humanidad? ¿Qué quiere Dios de los seres humanos? ¿Y qué oraba Jesús? Recuerde que el capítulo 17 de Juan es la oración que Jesús hace después de haber estado allí en la última cena pascual, donde establece una serie de normas que en el Evangelio de Juan están a partir del capítulo 13, que comienza con lavándole los pies a los discípulos cuando llegan al aposento alto y termina saliendo de allí después de haber participado del Cordero Pascual, de participar, de establecer algunas normas allí en el capítulo 13, 14, 15, 16 y en el capítulo 17 de Juan, el Señor cierra prácticamente, por decirlo de alguna manera, orando. Y ora por él, ora por sus discípulos y ora por la iglesia. Y en esa oración el Señor pide algo. En esa oración que hace después de salir del aposento alto rumbo al Getsemaní, donde ya definitivamente allí es, digámoslo de alguna manera, tomado por los soldados romanos para llevarlo a la cruz. Allí el Señor antes de eso había orado algo y oró lo siguiente, muy puntual, en el versículo 3. Mire lo que dice en el versículo 3 del capítulo 17 de Juan. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Si en Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué consistirá esa vida eterna? Es la pregunta. ¿En qué consiste? Pues él aquí está respondiendo en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que ese es el propósito de Dios. El propósito por el cual Dios ha creado todo lo que ha creado, el propósito por el cual Dios permite nuestra vida, el propósito por el cual Dios vino a rescatar a un hombre perdido. Todo gira alrededor de una sola motivación que tiene el Señor, que lo conozcamos. Él anhela que la humanidad lo conozca. Él anhela que la humanidad lo conozca. Pero aquí hay que tener un especial detalle, un especial detalle que quiero resaltar acá, y es la conjunción a. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mire que uno escucha por lo general personas que siempre dicen, oiga, conozca de Dios, o yo conozco de Dios. Pero una cosa es conocer de alguien y otra cosa es conocer a alguien. Es muy diferente. Así que hay una marcada diferencia en esa conjunción a.
porque cuando la expresión conocer de alguien es simplemente tener experiencias someras o experiencias superficiales o simplemente de oídas. Cuando uno dice, yo por ejemplo, pongamos un ejemplo, yo conozco del presidente de la República, porque todos los días sale por televisión a darnos algunas normas, pero no lo conozco a él. A él no lo conozco porque no tengo ninguna relación con él. O conocemos de nuestros vecinos, porque sabemos de puertas para afuera quiénes son, pero no tenemos ninguna relación con él. Entonces, una cosa es diferente es conocer de alguien y otra cosa diferente, totalmente diferente, es conocer a alguien. Entonces, el Señor aquí no está diciendo que conozcan de ti. No, porque de hecho, aquí el Señor está hablando también de los judíos y los judíos conocían de él, de oídas, pero no habían tenido una experiencia real con él. Así que conocer de alguien es simplemente conocer que ese alguien está ahí, pero no tener una relación estrecha con ese alguien. Así que lo que el Señor anhela, desea de esta humanidad, de todos nosotros hacia Él, es que lo conozcamos. ¿Y qué es conocer? Pues conocerlo es estrechar una relación íntima con Él, tener una relación personal con Él, lo que yo llamo una relación práctica, no es religiosa, es una relación práctica, cotidiana con Él, y es una relación real, porque la relación no es con un concepto, no es con un método, no es con una historia o una fábula, es con el Dios real, creador de todas las cosas, el que nos ama, pero también es una relación personal, es decir, desarrollar una relación personal, porque la relación que tiene mi esposa, mis hijos con Dios, no es la misma que yo desarrollo con Él. Es una relación personal y es una relación constante, es decir, que es para toda la vida, las 24/7 con Él. Y ese es el anhelo del Señor, que lo conozcamos a Él, que lo conozcamos a Él. Y en eso consiste la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Pero hay otro detalle aquí muy especial en ese versículo, porque dice al único Dios verdadero, ¿no? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, un Dios verdadero. No, una cosa diferente es decir un Dios verdadero y otra cosa diferente es decir el único. Cuando está diciendo aquí Jesús o el escritor Juan, en este caso que escribe, está dejando por relieve que no hay más dioses, que no hay más dioses, es el único Dios, no hay nadie más. Entonces, en las asambleas de Dios a la quien pertenecemos nosotros, una de nuestras cláusulas dice que nosotros creemos en el único Dios verdadero, no en un Dios verdadero, en el único Dios verdadero manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Pero no conocemos un Dios verdadero, conocemos el único, porque la palabra, hay una marcada diferencia entre único y un. Un Dios verdadero deja sencillamente el panorama abierto a la oportunidad de que hay muchos dioses, pero conocemos uno. No, nosotros conocemos el único, porque no hay nadie más. Entonces, miren en qué consiste la vida eterna, en estrechar una relación íntima con el único Dios verdadero, con el único, no con otros dioses, no con otros dioses. De hecho, cuando el Señor dice yo soy, está diciéndole a Moisés, ¿es que acaso hay otros dioses? Yo soy el único, no hay nadie más. Yo soy Moisés. Vaya, dígale al pueblo de Israel que el único Dios te envía, que no hay más dioses. Aunque Egipto tenga muchos dioses, de hecho el dios de Egipto en esa época era el dios Ra, que era alusión al sol, y sin embargo el Señor les dice, no, yo desconozco los demás dioses porque sencillamente no hay más fuera de mí, yo soy el único, yo soy. Esa expresión yo soy está queriendo decir, no hay nadie más fuera de mí, yo soy el único Dios. Así que, mire qué tremendo, en la oración de Jesús acerca de el anhelo del corazón de Dios, que lo conozcamos a Él. En eso consiste la vida eterna. Así que, qué bueno que en este año nos retemos a conocerlo a Él. Tal vez hemos conocido de Él, lo hemos leído en nuestras Biblias, lo hemos estudiado, pero como decían días anteriores, qué bueno que nosotros podamos desarrollar experiencias únicas con ese Dios verdadero y experiencias donde cada día tengamos algo que contar del Señor, con el Señor, de esas experiencias que vivimos con el Señor, que podamos decir, oiga, hoy el Señor me dijo, hoy el Señor me habló, hoy el Señor hizo en mi vida, hoy el Señor me llevó a tal cosa, el Señor me llevó a obedecer esto, hoy el Señor me mostró, hoy el Señor, que podamos tener experiencias diarias, cotidianas con el Señor, porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por ejemplo, créame, quienes somos casados, nuestra relación con nuestras esposas todos los días son dinámicas.
no son una repetición de las repetideras. Imagina uno todos los días con la esposa diciéndole lo mismo, las mismas palabras, los mismos actos, o sea, sería aburridor. No, nuestras experiencias con los seres queridos son dinámicas, son dinámicas. Así es la relación con nuestro Cristo, que todos los días sean experiencias nuevas, que tengamos algo que contar, que las experiencias de ayer ya pasaron, quedaron en el bonito recuerdo, pero las experiencias de hoy son las únicas que tenemos para contar y que sean experiencias nuevas, reales, personales e intransferibles delante del Señor. Ahí es donde vamos conociéndolo. ¿Y cómo lo vamos conociendo? Pues a través de su palabra. A través de su palabra, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, quien nos la recuerda, quien nos guía a toda verdad. Él es el que se encarga de mostrarnos cada día sencillamente quién es Cristo, porque Él mismo dijo, cuando yo me vaya vendrá otro consolador y Él les va a guiar a toda verdad y Él testificará de mí, el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de que hay un Dios y de que el mundo es pecador, porque dice, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto no han creído en mí. Así que ese es el anhelo del corazón del Señor, que lo conozcamos a Él, que desarrollemos experiencias nuevas con Él. No podemos quedarnos en las experiencias del 2020 con el Señor. Muy bonitas, gloria a Dios por todo eso, por todo lo que el Señor nos llevó a experimentar de Él, de parte de Él, pero el Señor quiere que cada día esa relación con Él sea más estrecha, crezca más íntima, más personal, más real cada día con el Señor en cuanto a de parte nuestra, en cuanto a la obediencia, la santidad, el hacer su voluntad, que cada día esa relación sea más única con ese único Dios verdadero. Que Dios nos ayude y vamos a orar en esa dimensión. Tal vez en esta mañana te has conectado y tal vez hay momentos en que, sí, lógico, por supuesto, como seres humanos, hay momentos que nos desanimamos, hay momentos que todo es incertidumbre, hay momentos que, como decíamos al comienzo, surgen muchas preguntas, pero ¿por qué si yo oro? ¿Pero por qué si yo le sirvo al Señor? ¿Pero por qué si yo le busco? ¿Pero por qué si yo ya no hago lo que antes hacía y como que antes me iba mejor y ahora como que las situaciones son más difíciles? Tantas preguntas que surgen en el diario vivir y se vale preguntar. Se vale preguntar, hermano querido. No es pecado preguntar, no es pecado la duda. Lo que es pecado es la incredulidad. El dudar es válido, porque el dudar, cuando tengo la intención de responder o de buscar respuestas a esas dudas, a esas interrogantes, se vale, se vale. El mismo Jesús en la cruz preguntó, Señor, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sí? Tremendo eso. Así que se vale a veces preguntar el porqué de las situaciones y el mismo Señor se encargará de mostrarnos el porqué de las situaciones y después, una vez que tengamos la respuesta, caminar en la dirección de someternos o ajustarnos a la voluntad de lo que el Padre quiere para mi vida. El Padre, a veces cuando nosotros evangelizamos decimos, uy, el Señor tiene hartos planes para usted. No, el Señor no tiene solamente planes para ese, tiene planes para toda la humanidad, para toda la humanidad, para toda la humanidad. El Señor ya tiene un plan y el plan está escrito en la palabra del Señor. Ese es el plan de Dios de salvar esta humanidad y de que la humanidad se vuelva a Él en una relación íntima en la cual había comenzado desde el momento en que formó al primer ser humano. Inclusive desde antes de formarlo, cuando ya había creado todas las cosas, estaba pensando en un ser creado a su imagen, quien iría a disfrutar de todo lo que él había creado y quien habría de administrar todo lo que él había creado. ¿No dice por allá en Génesis que a Adán se le entregó todo para que lo administrara? Sencillamente, ese es el plan de Dios y todo gira en esa relación de amor, de amor que es unilateral de parte de Dios, que es personal con cada uno, de una relación que Dios mismo estableció o tomó la iniciativa de establecer con los seres humanos. Es una relación inquebrantable, pero también es una relación unilateral, pero también es una relación incondicional. Es decir, Dios, a pesar de que a veces nos desanimamos, como que no queremos buscarle, como que no queremos orar, como que no queremos seguir y avanzar en esta carrera de la fe, a veces, a pesar de todo eso, el Señor permanece siendo fiel. Y razón y prueba de ello, que hoy estamos conectados, que hoy estamos aquí hablando acerca de todos estos temas.
Así que orémosle al Señor. Si en algún momento nos hemos desanimado, hemos querido botar la toalla, como dicen boxísticamente, si en algún momento han venido todas esas situaciones, se es válido, mi querido, se es válido, se es válido. No te asustes, no te sientas como frustrado, como que ya no he orado, como que ya no tengo la misma fuerza, como que ya no tengo el mismo fuego. Tranquilo, hermano querido, de eso se trata la relación con Cristo, venir a Él y decirle: Señor, estoy desanimado, levántame de nuevo, restáurame, enamórame de nuevo, si es el caso, pedirle de esa manera al Señor. Y créame que muy gustosamente el Señor lo hará. Él lo hará porque el más interesado en que esa relación estrecha que Él comenzó con nosotros, que permanezca, Él es el más interesado. Él está más interesado que cualquiera. Nos anhela más de lo que nosotros tal vez pudiéramos anhelar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana y hoy bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, Dios de la gloria, Dios de los cielos. Y estamos, Señor, Padre amado, Dios de los cielos, en medio de un mundo que justamente como hablábamos y reflexionamos hace un momento, Señor, surgen preguntas, un mundo lleno de preguntas, de incógnitas, de incertidumbres, un mundo de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué será del futuro? Y el ser humano por lo general siempre está interesado en esa situación, de qué será de su futuro y cuál es la razón de su presente y por qué está en el momento en que existe, por qué sencillamente el hombre está sencillamente pasando por esta tierra, pasando por esta vida. ¿Y cuál es el fin de esta vida? Conocemos un hombre en la Biblia que fue Salomón. Salomón mismo, un hombre que a pesar de ser rey de Israel, a pesar de ser el hombre más rico de su época, a pesar del hombre de ser más sabio, porque la Biblia dice que el Señor le dio sabiduría, y sin embargo este hombre a veces encontraba que la vida era vanidad. Él decía: vanidad es la vida es vanidad. Es decir, él quería decir, porque la palabra vanidad significa humo, neblina, es decir, no significa nada prácticamente. Y él decía: eso es la vida, humo, neblina, no es nada, la vida es vana. Y sin embargo, él podría encontrar así, a pesar de ser un hombre tan sabio, él decía que la vida no tenía sentido, definitivamente decía: definitivamente la vida no tiene sentido, porque todos los días es como una rueda de carrusel que no va para ningún lado, como una rueda de carrusel que tiene sus caballitos, pero no lo dirigen a ningún destino, sino que siguen dando vueltas y vueltas y vueltas. Decía: el sol sale por aquí, se oculta por allá, y todos los días es lo mismo, y todos los días es el mismo corre. Y eso decía allí Eclesiastés o sencillamente Salomón al escribir este libro. Sin embargo, en sus últimos versículos, él escribió algo muy importante. Dijo: y esto es el todo del hombre, que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. El hombre, es decir, Salomón entendió que la vida sin Dios no tenía sentido, que la vida sin Dios era vanidad, pero que el todo del hombre sería temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es decir, lo que Jesús oraría más adelante, unos siglos más adelante, definitivamente, que consiste en la vida eterna, que le conozcamos a Él, que le conozcamos a Él. La vida cobra sentido cuando vamos conociendo al Señor, no del Señor, sino al Señor. Y por eso, Señor Dios de la gloria, hoy, Padre Santo, te damos gracias por colocar ese anhelo en nuestro corazón, el anhelo de que te conozcamos. Es la intención tuya, es la oración de Jesús, una oración que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, hasta el día de hoy, bendito Señor, sigue teniendo vigencia. Y el plan no ha cambiado. Y el plan y el propósito es, bendito Señor, que esta humanidad te conozca a ti. Ese es el anhelo tuyo. Esa es la razón por la cual has creado todo lo creado, por la cual nos has creado como seres humanos, para estrechar una relación contigo, que te conozcamos a ti, que conozcamos, que la criatura conozca a su creador. Ese es el plan divino, ese es el plan de Dios. Qué tremendo cuando, Señor Dios de la gloria, en los tiempos antiguos había muchos dioses. El ser humano había creado muchos dioses para de alguna manera querer acercarse a un ser supremo. Sin embargo, esos dioses que se habían creado, que el mismo ser humano había creado, eran dioses iracundos, eran dioses caprichosos, eran dioses paganos, eran dioses inaccesibles, eran dioses que lo único que exigían mejor para poder mitigar la ira, porque eran iracundos, era con sacrificios humanos. Y cuando Abraham va subiendo al monte allí con Isaac, él pensó que este Dios, el que les había mandado sacrificar a su hijo, era igual a los dioses de Ur de los Caldeos.
pensaba que era el mismo Dios, dijo, ah, no, este es el mismo Dios de mis padres, es el mismo Dios de Taré, es el mismo Dios de ellos. Y sin embargo, ese Dios, antes de que sacrificara, antes de que Abraham enterrara el cuchillo a Isaac, le dijo, detente, 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 porque yo no soy como los dioses que tú has conocido, esos dioses extranjeros, esos dioses de las tierras extranjeras. Yo soy diferente, yo soy diferente. Esos dioses son iracundos, yo soy un Dios de amor. Esos dioses son inaccesibles, yo soy un Dios que me acerco a la humanidad. Esos dioses son paganos, yo soy un Dios santo. Y el Señor le marca la diferencia a Abraham cuando le dice, detente allí, detente porque yo soy un Dios diferente. Y se revela a Abraham, dice, yo soy ese Dios, yo soy ese Dios. Lo único que te pido, Abraham, para que se acerquen a mí es santidad. Yo no, inclusive yo no pido sacrificios como los dioses que los hombres se han inventado, que simplemente piden sacrificios para mitigar su ira. No, yo soy diferente. Yo soy el que voy a proveer el sacrificio para que los seres humanos se acerquen a mí. Qué tremendo el Dios que tenemos. Pero Él anhela que los seres humanos le conozcamos. Él anhela que los seres humanos establezcamos una relación íntima con Él. Ese es el anhelo mayor del Señor. El anhelo del Señor no es como una compraventa donde yo voy y pido y Él me da. No, 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 no. El anhelo del Señor está interesado en darse Él mismo y que nosotros nos demos a nosotros mismos hacia Él en una relación íntima, sin limitantes, una relación donde no haya cuestionamientos, una relación incondicional pide el Señor de parte tuya, de parte mía, de parte de estos seres humanos. Él pide esa relación, así como Él nos está amando de una manera incondicional. Él anhela que la humanidad se acerque a Él sin prejuicios y de una manera incondicional, de una manera donde el mismo Señor dijo sencillamente, el que no aborrece padre, madre, mujer, el que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y la palabra aborrecer aquí no significa odiar. La palabra aborrecer aquí significa amar precisamente, que lo amen en un amor superior a Él. Dice, el que no me ama a mí en un amor superior, como aquel que tiene un amor tan grande hacia sus hijos, hacia su esposa, hacia su esposo, el que no me ama más por encima de ese amor, no puede ser mi discípulo. Mire lo que pide el Señor, mire lo que Dios está estableciendo, que sencillamente que lo amemos a Él, así como Él nos ha amado primero, pero que lo amemos de una manera incondicional, que empecemos a conocerlo a Él, no de Él. Como bien orábamos en días anteriores, a veces, Señor Dios de la gloria, conocemos es de ti. A veces conocemos de ti, conocemos que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres bonachón, que tú te pedimos y nos das, que tú nos provees, que tú nos sanas, que tú nos levantas, que tú nos animas, pero que tú quieres llevarnos a una experiencia superior. Tú quieres llevarnos a una experiencia mayor. Tú quieres que, Señor Dios de la Gloria, en este año 2021 empecemos a desarrollar una experiencia de conocimiento a ti, no de ti, porque mucha gente conoce de ti. Mucha gente conoce de ti y conocer de ti, podemos conocer de ti intelectualmente, podemos conocer de ti sensorialmente, es decir, en las emociones. Ay, qué bonita experiencia que tuve con el Señor, pero tú quieres que te conozcamos a ti en una manera real, en una manera práctica, en una manera unilateral, en una manera personal, en una manera, Señor Dios de la gloria, incondicional. Es lo que tú pides de nosotros. ¿No dice por ahí que tú pides nuestro corazón? El Señor le dijo a David, yo no quiero sacrificios, yo quiero corazones contritos y humillados delante de mí, corazones que renuncian, que realmente se entregan a mí, corazones que no tienen otros dioses, sino el único Dios verdadero. Y esa es la experiencia que el Señor quiere que tú y yo desarrollemos con Él. Señor Dios de la gloria, oramos porque, Señor Padre amado, hoy que, Padre amado, Señor, podamos quitar todo impedimento que no nos deja acercarnos a ti, que no nos deja conocerte a ti realmente como tú eres. Señor, ayúdanos, Padre amado, a establecer esa relación. Enamóranos de nuevo. Tal vez nos hemos desanimado porque estamos esperando algo de ti. ¿Saben que a veces el desánimo viene por eso? ¿Sabías tú que la gratitud hacia Dios es el antídoto contra la depresión? ¿Es el antídoto contra la ansiedad? La gratitud a Dios es el antídoto contra los afanes, contra las ansiedades, porque el que es agradecido con Dios sencillamente está confiado. Vive agradecido por quien es Dios, no por lo que le da.
No vive amargado si Dios no le da. No vive amargado si Dios no le responde su oración. No vive amargado si Dios no lo bendice a él, aunque por supuesto que Dios bendice, sencillamente es que Dios bendice de una manera que no, o mejor, contraria a lo que sería nuestra perspectiva. Nosotros tenemos una perspectiva diferente de bendición a la que Dios nos quiere dar cada día. No dice que la misma palabra que Él nos da más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Es la relación que Dios quiere que nosotros conozcamos con Él, que lo conozcamos a Él en experiencias diferentes, mayores, no solamente como el que vamos a la tienda, al supermercado, pedimos la libra de arroz para el almuerzo, pagamos y nos venimos para la casa a prepararlo. No, Él quiere que lo conozcamos en dimensiones mayores, no, que lo conozcamos a Él tal cual es, como Él es y lo que Él exige y pide de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus criaturas. Señor Dios de la gloria, hoy oramos, Padre amado, que nos lleves a esa dimensión de relación contigo, a dimensiones mayores, dimensiones, Señor, que sobrepasen esta temporalidad y que trasciendan, Señor de la gloria, hacia la eternidad. Llévanos a esas relaciones, Dios de la gloria, donde podamos decir, yo estoy conociendo a Dios y no de Dios. Porque a veces nosotros decimos así, vaya, conozca de Dios, yo conozco de Dios. Y sí, claro, todos conocemos de Dios. Yo conozco del conductor de Transmilenio, que maneja el Transmilenio, pero yo no tengo ninguna relación con él. Tenemos simplemente un trato que yo pago y él me lleva al lugar de destino. Y a veces pensamos que Dios es así. Alguien que solamente vino a rescatarnos de la condenación y que nos lleva para el cielo. No, Dios quiere que tú lo conozcas en dimensiones mayores, que tengas realmente una relación estrecha, diaria, cotidiana, real, personal, práctica con Él. Es lo que Él quiere. Esa es la vida eterna. En eso consiste el plan y el propósito por el cual Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna no consiste en salvarnos del infierno y llevarnos para el cielo. Eso va mucho más allá, mi querido. Es una relación real, personal, práctica, diaria, cotidiana, estrecha con ese Dios, donde le conozcamos a Él, donde podamos decirle amén si no me responde la oración. No donde sencillamente si no me responde entonces me amargo, si no me responde entonces ya no oro, si no me responde entonces me desanimo, no, Él quiere llevarte una relación mayor, de dimensiones mayores, donde simplemente un silencio de Dios tú ya lo veas como una respuesta. Mire que Jesús orando en el Getsemaní, Él decía, el Padre y yo uno somos. Y sin embargo, esa relación tan estrecha que había entre el Hijo y el Padre, Jesús en el Getsemaní dice, Padre, y en Marcos dice, Abba, papito, que es una relación mucho más estrecha. Abba, papito, es una relación tan íntima que tenía con el Padre, que le dice, para ti todas las cosas son posibles. Y si es posible, quita de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y sabes que allí no vemos una respuesta. Yo no veo que el Señor le haya respondido como por ejemplo en el bautismo de Jesús, donde se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Allí en el Getsemaní, no sé, parece que el cielo estaba de bronce, pareciera que ante la oración de Jesús el cielo estaba cerrado, herméticamente cerrado, porque la Biblia no nos da detalles de que el Señor le haya respondido algo a esa oración. Sencillamente Jesús oró 3 veces y el Señor, allí no vemos respuesta, pero había una relación tan íntima entre Jesús y el Padre que Jesús entendió que ese silencio era una respuesta. Qué bueno que un día podamos llegar a ese nivel de relación con nuestro Dios, con nuestro Cristo, donde simplemente un silencio de Él a nuestras peticiones, digamos, esta es una respuesta. Dios me habló, pero no escuché nada, pero Dios me habló. Que podamos decir, que podamos llegar a ese nivel de intimidad donde simplemente podamos sentir allá espiritualmente hablando en nuestro corazón que ese silencio de Dios, que ese silencio absoluto, esa espera de Dios fue ya una respuesta. Que podamos tener ese discernimiento, Señor Dios de la gloria, en una intimidad estrecha contigo. Una cosa es tener al Hijo a 10 metros de distancia y tener que alzar la voz para darle una orden, pero otra cosa es tenerlo aquí en el regazo y simplemente con una mirada, simplemente con una señal, el Hijo ya entiende y comprende sencillamente lo que el Padre quiere. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha. Qué bueno que podamos llegar a ese nivel, Señor, y esa es nuestra petición en esta mañana. Señor Dios de la gloria, sí, por supuesto, tenemos miles de preguntas. Por supuesto, Señor, que tenemos miles de peticiones.
Por supuesto que la lista es larga, Señor, pero por encima de todo eso, Señor, mi oración en esta mañana es que lleguemos a una relación estrecha contigo. Porque seguramente, Señor Dios de la gloria, cuando empezamos a conocerte niveles mayores, de manera trascendente, Señor, nos daremos cuenta que los problemas que, Señor, estamos pasando, que nosotros los vemos grandes, nos vamos a dar cuenta que, Señor, van a pasar a un segundo plano. Vamos a empezar a desarrollar confianza, seguridad. Vamos a empezar a desarrollar, bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, libertad. Vamos a empezar a desarrollar muchas cosas, hay gratitud, entre otras cosas. Vamos a empezar a desarrollar allí, Señor Dios de la gloria, gozo, paz en nuestros corazones, bendito Señor Dios de la gloria. Tenemos un ejemplo cotidiano, Señor, como lo tenía el apóstol Pablo. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta naturaleza carnal o humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oiga, qué relación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por eso él podía decir con toda confianza, con toda seguridad en medio de los problemas, decía, esta es una leve tribulación momentánea. Tremendo eso, qué tremendo eso. Señor, hoy clamo a ti por tu pueblo, clamo a ti por todos nosotros, que Señor Dios de la gloria, desarrollemos esos niveles de relación contigo, tan estrechas, tan íntimas, Padre amado, donde tengamos seguridad, confianza, paz, gozo, Señor, en medio de las tormentas, en medio de las luchas, podamos estar seguros, podamos estar confiados, podamos estar, bendito Señor, plenamente convencidos, bendito Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros, aunque no veamos nada, aunque tal vez haya un silencio, como lo hubo en el Getsemaní, ante la oración de Jesús al Padre. El Señor entendió que era la voluntad del Padre, de que definitivamente el Señor iría a morir por la humanidad, no anciano de días, no en la camita leyendo el Salmo 21, tendría que ir a la cruz. Y el Señor tenía una relación tan estrecha con su Padre que lo entendió y dice en Hebreos capítulo 12, dice, el cual por el gozo puesto, sencillamente recibió la cruz. Oiga, qué tremendo eso. El Señor iba con gozo a la cruz. El Señor no iba regañadientes a tomar la cruz. El Señor no iba amargado a tomar la cruz. El Señor no iba de mal genio a tomar la cruz. El Señor no iba triste a tomar la cruz. Dice la Escritura que iba con gozo. Léelo allá en Hebreos capítulo 12. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sencillamente recibió la cruz. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. ¿Dónde se desarrolla eso? Cuando hay una relación íntima, estrecha con ese Padre amoroso que quiere y anhela que nosotros la desarrollemos con Él. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcamos a ti. A ti. Tal vez, bendito Señor, hasta el día de hoy hemos conocido de ti. Sí, de un Dios que yo le oro, raspo y gano y ya. No, hoy tú quieres, Señor, que te conozcamos a ti en niveles mayores, en niveles más íntimos, en niveles de santidad, en niveles, Señor, de rendición a hacer tu voluntad, en niveles donde, Señor, tú mandas y nosotros sencillamente obedecemos. Señor, llévanos a esos niveles. Hoy te lo pido, Padre Santo, porque cuando empezamos a desarrollar o empecemos a desarrollar ese nivel de relación íntima y estrecha contigo, créame que los problemas de la vida empiezan a pasar a un segundo plano. A un segundo plano, porque sencillamente hay confianza, hay seguridad. En esa relación estrecha estoy seguro, en esa relación estrecha estoy confiado, en esa relación estrecha hay gozo, hay paz, hay esperanza en esa relación estrecha. Aunque el Señor no diga nada, aunque el Señor esté silente, pero cuando hay una relación estrecha, allí sencillamente podemos desarrollar esas características del gozo, la paz, la alegría, la paciencia, toda la fe, todo aquello que no son otra cosa más que características del Espíritu Santo que el Señor quiere desarrollar en cada uno de sus hijos todos los días de esta vida. Por eso, Señor Dios de la gloria, en esta mañana es mi oración, Señor. Podría aquí orar por otras cosas, por supuesto que hay que orar por ello. Pero, Señor de la gloria, de nada nos serviría
saber simplemente decir, estuve enfermo y Dios me sanó. Conozco a Dios que me sana. No conocerlo más allá, pero el Señor quiere llevarte a niveles mayores, a niveles superiores que una simple sanidad. Por supuesto, yo también quiero sanidad, yo también estoy pasando por una situación que anhelo que el Señor me sane, pero yo quiero que el Señor, quiero que mi relación se desarrolle mucho más allá que la sanidad. Señor Dios de la gloria, llévanos a niveles superiores de fe, a niveles mayores de fe. Señor Dios de la gloria, hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias por lo que estás haciendo, Señor. Hoy te doy gracias por lo que haces. Y hoy te doy gracias por lo que harás. Bendito y alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba, Señor. Y Señor Dios de la gloria, hoy háblanos si a bien tienes por tu palabra. ¿Qué nos vas a decir hoy? Señor, nuestros oídos están tan atentos, estamos tan atentos y tan dispuestos a que tú nos hables hoy. ¿Qué quieres decirnos hoy? ¿Qué nos vas a enseñar hoy? ¿Qué tienes para nosotros hoy, Señor, en Dios de la gloria? Esa palabra puntual que necesitamos, esa palabra que traiga aliento, esa palabra que traiga esperanza, esa palabra que traiga nuevos ánimos, esa palabra, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, que nos lleve, bendito Señor, a la reflexión, por supuesto que sí. Señor Dios de la gloria, pero esa palabra que sostenga nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayer escuchaba algo que me llamó la atención, así como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, saben que el desánimo también viene por el oír, el desaliento también viene por el oír, y no propiamente la palabra de Dios, sino por oír otras voces, pero hoy queremos escuchar la voz más alta, y es la voz tuya, la voz que tú tienes, Padre amado, a través de tu palabra y lo que tienes para decirnos. Aquí estamos, Señor, tan dispuestos como disponibles para que tú hables, bendito Señor, y ayúdanos a llevar, a reflexionar, a meditar y a practicar lo que tú nos lleves a decirnos hoy. Gracias, Padre Santo, aquí está mi vida, Señor, imperfecta, bendito Señor, Dios de la gloria, con falencias, Padre amado, como cualquier mortal. Simplemente aquí estoy, bendito Señor, para que uses este barro. Te doy esta vasija de barro. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Amén y amén. Mis amados, muy buenos días para todos y ustedes. Sean muy bienvenidos una vez más a esta cita cotidiana, cita divina con el Señor en esta nueva mañana de hoy. Hoy estamos, permítame mirar el almanaque porque estoy un poquito perdido. Jueves 14 de enero. Ya vamos a mitad de mes. Dios santo, cómo corre el tiempo. Así que muy bienvenido en esta nueva mañana. Y mis amados, sin más espera, recuerda que estamos estudiando el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, y quiero animarlo para que hoy comencemos el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Y vamos a mirar el versículo 13 del capítulo 9 de Juan. Recordemos que Juan nos está relatando aquí que la intención de su evangelio, de su escrito, es precisamente eso, mostrar a Dios o mostrar a Jesús toda la divinidad de Cristo, mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado aquí en la tierra. Y esa es la intención del evangelista cuando escribe el Evangelio de Juan, escrito para griegos, escrito para una iglesia que se estaba levantando de griegos, y era una iglesia, pues imagínense, los griegos eran gente que se inquietaban por la sabiduría, que inclusive allá en el Areópago se hacían competencias de sabiduría, a ver quién sabía más, a ver quién traía algo nuevo, una información nueva, y sin embargo, para ellos escribe, para quienes tomaban la palabra verbo, como la palabra logos en el griego, para definir sencillamente la palabra, y bien fuera la palabra razonada, muestre a ver, Dios existe o no, la palabra pensada, la palabra escrita, la palabra hablada, y los griegos siempre buscaban eso, y acerca de las cosas de Dios se hacían miles de preguntas, como bien esta mañana reflexionábamos en eso. Sin embargo, por eso es que Juan, pensando en ese auditorio de griegos, es que Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio era el logos, es decir, una palabra que los griegos tenían muy clara. Logos, la palabra, ¿cómo sí? Así que lo que nosotros razonamos es real. Así que lo que nosotros hemos pensado y maquinado tanto, ¿es de verdad existe? Es lo que quiere decir. Por eso Juan quiere mostrar a ese Logos como el Hijo de Dios y como el mismo Dios encarnado. Por eso dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne.
Esas expresiones para nosotros tal vez no nos dice mucho, pero para quienes está escrito este evangelio, que eran los griegos, para ellos dice todo, lo dice todo. Así que desde esa claridad, mientras usted buscó el evangelio de Juan, capítulo 9, miremos lo que dice el versículo 13, miremos algunos versículos. Dice desde el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, tenga en cuenta esos detalles, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, haciendo referencia a Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Recordemos un momentico que en el estudio anterior consideramos el milagro que el Señor Jesucristo hizo a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Ahora tendremos otro panorama diferente. Ahora tendremos ocasión de ver las reacciones de distintas personas que estaban allí sencillamente teniendo que ver con ese milagro. Entonces recordemos que encontramos primeramente un interrogatorio al ciego, y ese interrogatorio fue nada más y nada menos hecho por los vecinos. Recordemos, ese hombre que había recibido el milagro, recordemos que era un hombre bien conocido, porque se sentaba tal vez camino al templo a mendigar, así que él era conocido. Sin embargo, en su nueva condición, su aspecto tuvo que haber cambiado. ¿Se acuerda que decíamos que ya su aspecto, su forma de caminar, por ejemplo, ya no era a tientas, sino que ya podría caminar sin tropezarse, por un lado? Por otro lado, hacíamos también una aseveración de que su rostro también tuvo que haber cambiado, porque como bien se conoce, los ojos son la expresión del rostro. Por ejemplo, una persona se diferencia, uno puede mirando a una persona a los ojos, uno puede saber si la persona es sincera, si la persona está de mal humor, si la persona está inclusive triste. Oiga, los ojos hablan y sencillamente le avisan al rostro cómo está la condición del alma, del espíritu también inclusive. Sencillamente los ojos pueden transmitir paz. Yo no sé si usted ha hecho la tarea. De pronto lo animo a que haga una tarea, un ejercicio. Mire fotos cuando usted no era cristiano. Mire fotos cuando usted no era cristiano y mire fotos ahora cuando es cristiano. Y usted se va a dar cuenta que su manera de mirar cambió. Aún la manera de mirar cambió. Uno antes miraba como con odio, como con mal genio, como con ira, como con amargura, como con sed de venganza. Uno miraba así, tenía una mirada así toda tosca. Y uno mira ahora las miradas que tiene ahora después de ser cristiano y notará que la manera de mirar cambió. Haga ese ejercicio. Ahí le dejo esa tarea para que haga ese ejercicio. Cómo su manera de mirar ha cambiado de cuando no era cristiano a cuando ahora está caminando con el Señor. Y verá que cómo ahora cambia la manera de mirar. ¿Por qué? Porque como bien dicen, los ojos son la ventana del alma. Es decir, los ojos son, uno puede conocer a las personas a través de cómo mira, inclusive. Entonces, qué tremendo eso. Entonces, para este hombre ciego, pues ya, por un lado, ya no andaba tropezándose. Y por otro lado, su aspecto, su rostro había cambiado. ¿Por qué? Porque ahora veía. Y ahora, y no solamente eso veía, sino imagínese que el hombre llevaría una alegría, un gozo tan tremendo que ahora estaba entrando en una dimensión nueva que antes no conocía. Era nuevo todo para él y esto produciría tal vez mucha alegría, una alegría máxima que no se podría describir. Así que su rostro también había cambiado. Y quizá por esta razón, cuando el que había sido ciego, se encontró con sus vecinos, surgieron algunas dudas entre ellos. Es decir, si aquel hombre que ahora veía, y una de las preguntas sería, ¿será que este realmente había sido ciego? ¿Será que sí? Y si era el mismo que conocían,
que se sentaba a mendigar, sería ese mismo. Es decir, empezaron a surgir dudas, a surgir algunas dudas, y precisamente entre sus vecinos. Recordemos las dudas. Versículo 8 y versículo 9 dice, de Juan, dice, entonces los vecinos, ¿sí nota? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Entonces sí nota que había cierta incertidumbre entre sus vecinos. Es decir, algunos, no, ese es el que se sentaba a mendigar. Otros decían, no, 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 ese no es. Lo que pasa es que se estaba haciendo el ciego. Se estaba haciendo el ciego. Y el mismo ciego tiene que decir, no, 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 yo soy, mírenme, yo soy. Así que, como era de esperarse, pues comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas sobre cómo había sucedido aquel milagro. La pregunta en el versículo 10 fue, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Inmediatamente le preguntaron, imagínense en el cuadro, imagínense en la escena allí. Nosotros en el estudio bíblico, en unas escuelas que estudiamos, hacíamos ejercicios, y ese ejercicio era imaginar para identificarse. Y en ese imaginar para identificarse era meterse en la escena, metérselo en el relato que estamos leyendo. Y cuando uno se mete en el relato, imagínese que usted es un vecino del ciego. Usted también está inquieto viendo el ciego allí que, oiga, ¿cómo le fueron abiertos los ojos y toda la vida lo hemos conocido que usted ha sido ciego? ¿O no era usted? No, pero usted sí era. Pero entonces, ¿cómo recibió la vista? Entonces, mire que hay una inquietud de parte de los vecinos acá y sin ningún tipo de adorno artificial allí, sencillamente el hombre hace una fiel confesión de los hechos relacionados de su curación. Aunque lo que más le interesaba al ciego era sencillamente resaltar a el autor de ese milagro, darle crédito a aquel que había hecho esa curación en él. Él dice, versículo 11, respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. ¿Sí notan? Aquí, en cierta manera, aunque no lo conocía muy bien, no tenía una experiencia real, el ciego con el Señor Jesús. Sin embargo, más que hablar del milagro, él quería resaltar, era el autor del milagro. Aquel hombre que se llama Jesús, es lo que dice el ciego, y del que de momento inclusive conocía poco. Dice, aquel hombre que se llama Jesús, lógicamente sentía una gran deuda acerca de aquel hombre que le había sanado. Parece que el entusiasmo con el que el hombre hablaba allí llevó a sus vecinos a interesarse por el Señor. Oigan esto, era tan tremendo el impacto de la confesión que estaba haciendo el ciego, que esto causó que sencillamente en los vecinos hubiese un interés por aquel que había sanado al ciego, porque ellos le preguntaron en el versículo 12, ¿dónde está? ¿Dónde está? Le preguntaron. Así que el Señor se había separado del ciego. Recordemos que el Señor lo manda al estanque de Siloé, pero el Señor se separa del ciego y hasta el momento no se habían vuelto a reencontrar. Así que por el momento, el que había sido ciego no podía decir nada más acerca de Jesús. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y la respuesta que él dio fue, no sé, no sé. Aquel hombre había recibido la vista, recordemos, había recibido la vista física, pero aún le faltaba recibir la vista espiritual. Todavía no conocía a aquel quien le había hecho ese milagro. Y habíamos dejado una reflexión allí, una reflexión de que a veces, por eso mi intención esta mañana de orar de que le conociéramos a él, no de él. Porque a veces sucede eso, se conoce al Jesús milagrero. Ay, sí, el Señor, Él me hizo un milagro hace tantos años, yo estaba en esta condición y me hizo un milagro. ¿Cómo amo a mi Señor? Pero simplemente conoce al Señor que le hizo el milagro. ¿Sí nota? Le había sucedido al ciego. El ciego simplemente conocía a aquel Jesús que simplemente tomó lodo, dice él. Yo no sé, pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo hizo él para saber que el Señor había hecho lodo? ¿Acaso lo vio? No, pero sencillamente el Señor le puso sus manos allí con ese lodo en sus ojos. Pero la pregunta que surge es, ¿y cómo supo él que el Señor había hecho lodo y que había escupido? ¿Cómo supo él? Bueno, esos detalles pues los dejamos ahí en el aire, pero sin embargo lo que interesa aquí es que el ciego había recibido, conocía todos los detalles del milagro, conocía todos los detalles del milagro, simplemente de oídas, dijo, pues ese Señor Jesús, ese que se llama Jesús me hizo el milagro, pero no conocía al Señor,
no tenía una experiencia real. Había recibido la vista física, pero todavía le faltaba un detalle muy importante y era recibir la vista espiritual. Todavía prácticamente seguía siendo ciego. ¿Cómo lo sabemos? Con la respuesta que él mismo da ante la pregunta del versículo 12, donde le preguntaron los vecinos, le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé, no sé. ¿Sabe que así nos pasa a veces? ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el milagrero, el que provee, el que me sana, pero no sabes nada más de Jesús. Y por eso mucha gente a veces cuando va a predicar, a predicarle a otro siente temor, porque no sabe qué decirle, no sabe más qué decirle. No, pues no sé, la verdad no sé qué decirle. O hay gente que de pronto dice, Jesús te ama. Se predica de esta manera a la gente, Jesús te ama. ¿Y cómo sabes que Jesús me ama? Ah, porque lo dice Juan 3:16. ¿Cómo sí que lo dice Juan 3:16? No, yo sé que Jesús me ama, no solamente porque lo dice Juan 3:16, sino porque me sé amado por el Señor. Es diferente, la perspectiva cambia. ¿Sí nota? La perspectiva cambia. No se puede hablar de algo que no se experimenta. Y a veces, sencillamente, cuando se predica, cuando se salía a esas jornadas de evangelismo, cuando se nos permitía salir, a veces se predicaba era una palabra simplemente ya enmarcada. Cristo te ama. Sí, ¿por qué me ama? Porque lo dice Juan 3:16 y le mostrábamos la Biblia a la gente. No, sí, te ama porque me sé amado, porque experimento el amor de Dios, por eso lo sé. Mire lo que le estaba pasando al ciego. Había recibido y estaba gozoso por su milagro, pero le faltaba recibir la vista espiritual, le faltaba todavía el gozo mayor, el gozo, porque definitivamente había recibido la vista, pero en algún momento iba a envejecer, otra vez los ojos iban a tender a enceguecerse tal vez, y se iba a morir y no iba a pasar nada más, sencillamente era una experiencia aquí temporal, pero el Señor quería que él lo conociera en otro nivel mayor. Y vamos a ir mirando cómo se va desarrollando esa relación del ciego o de esta persona que había sido ciega, se empieza a desarrollar, empieza a recibir otra clase de vista y lo vamos a ir mirando a lo largo de este capítulo 9. Así que esa fue la pregunta. Aquel hombre había recibido la vista física, pero aún evidentemente se nota que todavía no conocía a Jesús. No había recibido la vista espiritual. En el resto de este capítulo vamos a ver eso. Así que encontramos aquí que el Señor no deja las cosas a medias. El Señor más adelante vamos a encontrar en este capítulo 9 que Él toma la iniciativa de ir y buscar otra vez a este ciego. Igual que hizo con el paralítico de Betesda. Con el paralítico de Betesda también lo levantó, sencillamente lo restauró. Y el Señor más adelante tiene que aparecerse al paralítico de Betesda y le dice, oiga, ¿sí ve que ha sido sano? Y el otro, sí, he sido sanado, qué milagro, ahora ya puedo caminar. Y el Señor le dice, bueno, entonces no peques más, para que no te pase una cosa peor. ¿Sabe que el Señor nunca deja las cosas a medias? A la mujer adúltera, cuando también la perdonó, le dijo, vete y no peques más. El Señor siempre que hace un milagro lo hace completo. Aleluya. Si el Señor te salvó, hermano, ¿será que no se va a preocupar de la enfermedad, de lo que te falta? ¿Será que el Señor no se va a preocupar por sus necesidades? Yo pensaría que sí. Si el Señor ahora nos hizo hijos de Dios y nos ama tanto, ¿será que el Señor nos va a desatender? ¿Será que sí? No significa que no hay que orar por eso, pero ¿será que el Señor nos va a desatender si ya hizo lo principal en ti y en mí, que fue salvarnos? ¿Será que no se va a preocupar o va a pasar a un segundo plano nuestras necesidades cotidianas? Yo pensaría que no. Y definitivamente el sabernos amado por el Señor, yo creería que es suficiente para nosotros, el pueblo de Dios. El saberme amado por el Señor es suficiente. Porque si sé que mi Padre me ama y es un Dios incondicional y es un Dios que me ama de una manera incondicional, de una manera intransferible, de una manera unilateral, que fue quien tomó la iniciativa de amarme, si sé que su amor no cambia, no varía, eso me debería tener seguro. Eso me debería mantener con esperanza. Eso me debería mantener confiado. Mi Padre me ama y debería ser lo único suficiente que yo debería conocer y saber. Que mi Padre me ama. Lo demás viene por añadidura. ¿Sí me hago entender? Lo estoy forzando a que pensemos en eso, porque a veces nos sentimos vulnerables, vulnerados y como que el Señor nos abandonó y como que el Señor nos dejó aquí sufriendo con todos estos problemas y como que no interviene y como que no le interesan. No, al contrario, mi amado, más de lo que nosotros pensamos, el Señor sí nos ama porque el Señor nos deja las cosas a medias. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la hará completa hasta el día de Cristo.
Miren esto, no dice ni siquiera que hasta el día que nos muramos, dice que hasta el día de Cristo, es decir, cuando Cristo venga por la iglesia. Podremos estar muertos y todavía el Señor sigue trabajando. No sé qué estará haciendo, pero sigue trabajando. ¡Qué tremendo! El que comenzó la obra la completará. Él no es como tal vez muchos de nosotros, que siempre comenzamos algo cuando empieza un año y a mitad y a los 4 meses lo abandonamos. No, el Señor lo que comienza lo completa. El Señor comenzó una tarea aquí con el ciego que era ciego de nacimiento y esa obra debería completarse. Y más adelante lo vamos a ver. Más adelante lo vamos a ver. Aquí lo que encontramos ahora es un primer interrogatorio que los fariseos le hacen al ciego. Ya no lo están interrogando a sus vecinos. Ahora son los fariseos quienes le van a hacer un interrogatorio. Mire lo que dice el versículo 13 en adelante. Dice, llevaron ante los fariseos, oigan esto, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ya era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, hablando de Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los fariseos. Miren esto, note bien. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cuáles otros? Otros fariseos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Así que los vecinos del que había sido ciego creyeron que un milagro tan extraordinario no podría quedarse callado, no podría quedarse en el secreto, debía ser examinado por la autoridad religiosa. Recordemos, por ejemplo, los leprosos. Los leprosos tendrían que ser examinados y dictaminados y calificados por los sacerdotes. El sacerdote era quien dictaminaba, si le salía un brote a las personas tocaba llevarlo al sacerdote y él dictaminaba si definitivamente era lepra o no. Y si era lepra tocaba aislarlo. Pero cuando una vez el leproso era sanado, tocaba volverlo a llevar al sacerdote para que el sacerdote lo examinara y dictaminara si ya podría estar otra vez en sociedad. Así que con este es lo mismo. Este milagro tan extraordinario no podría quedarse callado. No podría quedarse en lo secreto. Y sus vecinos inmediatamente toman la iniciativa de llevarlo ante los fariseos. Lo dice en el versículo 13. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Para qué lo llevaron? Para que lo examinara. Porque este milagro tan extraordinario no podría quedarse callado. Así que llevaron a este hombre ante ellos. Ahora bien, las obras del Señor ya habían despertado una fuerte oposición inclusive entre los mismos líderes religiosos. Recordemos, entre los mismos líderes judíos en otras ocasiones. Ya a lo largo, por ejemplo, del Evangelio de Juan nos ha venido mostrando que cada vez que el Señor hacía un milagro, esto causaba oposición entre los mismos fariseos. Así que no debemos esperar aquí que estuvieran muy predispuestos a aceptar este nuevo milagro. Muy seguramente que no. Como ya sabemos, el problema radicaba fundamentalmente en que Jesús no se sometía a las normas religiosas que ellos habían sencillamente establecido. Por ejemplo, los fariseos tenían algo especial, que añadían tradiciones humanas a las escrituras. Es decir, ellos no solamente se cimentaban en la ley de lo que decía Moisés, sino que a esa ley le añadían ahora tradiciones humanas. Por ejemplo, guardar el sábado. Si una gallina ponía un huevo el sábado, no se lo comían. Así de sencillo. Así de sencillo era, porque el sábado era prohibido hacer cualquier obra. Sencillamente no por cuestiones de descanso, sino por cuestiones de contaminación espiritual o religiosa. Así que ellos eran tan celosos en eso y muy seguramente los milagros que hacía Jesús para ellos desafortunado, porque por lo general los milagros que hacía el Señor eran día sábado, en día de reposo, y esto pisaba los callos de él. Así que por eso no estarían de acuerdo en sencillamente admitir este otro milagro de la curación del ciego de nacimiento. No lo admitirían. Por un detalle, también había quebrantado, según ellos, el día de reposo. Recordemos lo que por allá en los primeros versículos, leámoslo por un momentico, en los primeros versículos, volvamos a ellos, dice en el versículo 14,
y era día de reposo cuando Jesús había hecho esto. ¿Sí nota? Entonces, de ahí, de plano, ya nos daremos cuenta de que los fariseos no irían a aceptar la vista o el milagro que había recibido el ciego, no lo irían a aceptar como algo verdaderamente de parte de Jesús. Al contrario, iría a haber oposición de nuevo. Así que, sencillamente, ahora ellos vendrían a ese primer interrogatorio, empiezan a interrogar al ciego. Bueno, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? A ellos sencillamente querían saber qué pasó allí con este milagro, quién se lo hizo. Y como ya sabemos, el problema radicaba en que Jesús no se sometía a sus normas religiosas, que ellos habían sencillamente añadido, como dije antes, a la palabra del Señor, porque ellos añadían sencillamente tradiciones humanas, especialmente en lo relacionado con este día, el día de reposo. Para esta ocasión se convocó una reunión más que formal allí entre todos ellos, ante un grupo de representantes autorizados del Sanedrín allí como líderes religiosos. Tenían que dar un veredicto acerca del milagro y también acerca de Jesús. No solamente tendrían que dar un veredicto acerca de lo que había ocurrido con el ciego, del milagro como tal, sino de quien había hecho el milagro. Ellos tendrían que dar un dictamen. Ellos tendrían que dar un veredicto acerca de esto que estaba ocurriendo allí. Y lo lógico, pues lógicamente, valga la redundancia, lo lógico habría sido que un hecho tan extraordinario hubiese silenciado, inclusive y avergonzado a aquellos cuantos se oponían a Jesús. Si el milagro venía de parte de Jesús, si ellos dictaminaban que el milagro venía de parte de Jesús, esto tendría que haber silenciado las voces que antes habían sido incrédulas. Pero como vamos a ver, tuvo un efecto totalmente contrario. En lugar de recibirle como el Mesías que ellos esperaban, recuerde que en días anteriores hablábamos precisamente de eso y citábamos Isaías, donde una de las señales para evidenciar que vendría el Mesías sería que los ojos de los ciegos irían a ser abiertos. ¿Se acuerdan? Que el Señor había dicho, y los ojos de los ciegos serán abiertos, dice por allá en Isaías, como señal de que vendría el Mesías. Así que si ellos sencillamente daban el veredicto a favor de Jesús, sencillamente tendrían que reconocer a Jesús como el Mesías. Pero ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Por supuesto que no. Así que en lugar de recibirle como Mesías, más bien lo que hicieron fue condenarlo y también expulsaron de la sinagoga a quien había recibido el milagro. Oiga, qué tremendo el corazón cuando se endurece. Cuando un corazón religioso se endurece, mi querido, no hay veredicto que valga. Qué tremendo. Por eso yo digo a veces, y con toda excusa y con toda temor lo digo. Qué tremendo. Es más peligroso un religioso que un incrédulo. Es más peligroso un religioso que un pecador, oiga. El pecador por lo menos tiene esperanza. Pero quien se vuelve religioso, por más que el Señor le hable por aquí, por allá, él se cierra y prefiere pararse y llenarse de mal humor, pero no admitirá que su tradición sea cambiada. Y fue lo que pasó con estos fariseos. Ellos no estaban dispuestos sencillamente a reconocer a Jesús como el Mesías. Y teniendo las evidencias, porque ellos tan lectores y estudiosos y maestros de las escrituras como Isaías, que ellos enseñaban, Isaías decía que los ciegos recibirían la vista como señal de que vendría el Mesías. Y ellos están viendo el milagro, están viendo que es puntual el milagro. Y sin embargo ellos no quieren aceptar al Jesús. No quieren aceptar que Jesús haya sido ese Mesías. No lo quieren aceptar por muchos prejuicios a la vista. Viene de Nazaret. Su papá es José, un simple carpintero. Su mamá es María, viene de ese pueblucho. No creo que venga de allá, porque ellos esperaban un Mesías rimbombante, que viniera en una actitud totalmente diferente. Así que no estaban dispuestos a aceptar que Jesús definitivamente fuera el Mesías. Por más argumentos, por más credenciales que el Señor les mostrara. Estas eran unas credenciales. Este milagro eran credenciales que ellos deberían aceptar como para ver a Jesús como el Mesías, y sin embargo no estaban dispuestos. ¡Qué tremendo! En lugar de recibirle, le condenaron y fuera de eso expulsaron a aquel receptor del milagro. Tal grado de ceguera espiritual empezaba
a ser extremadamente grave. Qué tremendo, qué grave es verdaderamente ser un religioso. Grave. ¿Y sabía una cosa usted, sabía usted una cosa? Que el espíritu que ahora opera en el mundo es el espíritu de religiosidad. Por eso Satanás lo sabe muy bien. Porque sencillamente dice la escritura que él se disfraza como ángel de luz. Y sencillamente por allá en Timoteo advirtiéndole a su amigo, Pablo mejor, advirtiéndole a Timoteo le dice, ten por cierto que en los finales tiempos vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, vanagloriosos, intemperantes, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sí nota eso? El espíritu de religiosidad es el espíritu que opera en el mundo. Porque la gente creyendo que está agradando al Señor, inclusive la religiosidad, es témpano de hielo que endurece el corazón, lo enceguece al religioso. Un religioso es ciego, un religioso no quiere aceptar, no quiere que le cambien su chi que tiene allí. No es que a mí me parece que esto es así y esto es así, a mí me lo enseñaron. Recuerde que los fariseos eran tradicionalistas, venían de tradiciones. Le añadían tradiciones humanas a las escrituras. Y hasta el día de hoy las cosas no han cambiado en el religioso. El religioso se aferra a sus tradiciones y dice, no, a mí me enseñaron que buscar a Dios es de esta manera, es de esta forma y a mí nadie, pero nadie me lo va a cambiar. Y aunque el Señor les dé argumentos desde la palabra, no están dispuestos a aceptarlos. Qué tremendo. Por eso yo siempre digo que la religiosidad es como témpano de hielo que endurece el corazón y no le permite que la palabra de Dios entre. Qué tremendo eso. Y por más que tú le digas por aquí, le digas por allá, el religioso se para en su verdad y no hay quien lo cambie allí. Ni siquiera el Señor puede entrar allí. Porque el Señor, ni siquiera el mismo Jesucristo, se puso a meterse allí en lo que ellos... Y el Señor tenía todo el poder para cambiarles el chi. Pero como el Señor sabía que nosotros, el Señor nos hizo moralmente libres, dueños de nuestras decisiones, que es algo en lo que el Señor nunca se va a meter. Así de sencillo. El Señor por eso permite que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Y el Señor no se va a meter a decidir por el ser humano. El Señor simplemente pone de plano la palabra en bandeja para que el ser humano la mire, la examine y se examine y tome una decisión. El Señor no va a decidir por nadie. Así que aquí vemos que estos religiosos no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías. Al contrario, le condenan, sacan, expulsan a aquel sencillo, definitivamente que había sido receptor del milagro. Porque estos había crecido tanto su odio hacia Jesús que ahora su odio no solamente era hacia Jesús, sino que ahora se dirigía hacia aquellos que seguían a Jesús, a quienes se habían atrevido a confesarlo como el Señor, como el Mesías. Así que esto era grave para ellos, pero vamos a considerar los hechos desde el principio. El evangelista nos dice allí que era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Este detalle se menciona aquí antes de iniciar el interrogatorio. ¿Sí notan eso? Porque va a ser decisivo para las conclusiones finales. ¿Qué va a suceder más adelante? Los judíos consideraban que lo que Jesús hizo, amasar tierra y hacer saliva y untarla ya, todo ese trabajo, ellos consideraban que ese era un trabajo prohibido en el día de reposo. Ellos lo consideraban como un trabajo. Que no, ellos más que interesarse o más que reconocer el milagro que estaban viviendo allí, ellos estaban más pendientes en el detalle, en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús estaba haciendo. Y ellos lo consideraban como un quebrantamiento, según ellos, al día de reposo, porque la ley decía, según ellos, que no había que trabajar, que el día de reposo no había que hacer ninguna actividad. Pero en realidad esto no era lo que decía la ley. Esto no lo decía la ley, sino una interpretación que ellos habían añadido al mandamiento divino y por la que se regían en sus juicios. Eso es lo que ellos hacían. Ellos miraban más el detalle de que el Señor hizo una obra en día de reposo y más allá que mirar el milagro que había ocurrido en día de reposo. Así que, como ya sabemos, para el Señor Jesús la palabra de Dios era la única norma de fe y conducta, razón por la que cada vez que las tradiciones judías
entraban en oposición allí con la ley, él no tenía ningún reparo en ignorarlas e incluso en condenarlas. Por eso el Señor tal vez de alguna manera, digámoslo, intencional, hacía los milagros en día de reposo, porque sabía que esto les iba a causar impacto a los líderes religiosos, para a través de esa condición empezar a enseñarles verdades acerca del reino. No era para controversiar con ellos, no es que el Señor estuviera jugando a controversiar con ellos, sencillamente el Señor siempre buscaba la forma de hacer de ver oportunidades para poder enseñarles las verdades acerca del reino de los cielos, en las cuales ellos estaban muy equivocados. Sin embargo, estos, como dije antes, su religiosidad les negaba la posibilidad de entender, de comprender, de asimilar, de aceptar todo lo que el Señor venía a proponerles, pero sin embargo su religiosidad podía más que eso. Así que, por otro lado, para el Señor hacer las obras de misericordia era prioritario. El Señor no se detenía. Los líderes, por allá un líder religioso le dijo al pueblo, le decía: ustedes tienen 6 días para trabajar. En esos 6 días vengan para que les hagan un milagro, pero no vengan en día de reposo. ¿Sí nota? Uno de los líderes religiosos, por allá en Lucas lo encontramos, hablando de esa manera al pueblo. ¿Por qué? Tienen 6 días para trabajar, pues vengan durante esos 6 días, porque el sábado es día de reposo, no vengan en sábado. Y sin embargo el Señor les dice: ustedes son unos hipócritas. Los regaña, les dice: ustedes son hipócritas, actores, actúan, tienen una falsa fe, porque sencillamente si su animalito, si su oveja se atasca, cae en día de reposo, ustedes no van y la rescatan. El Señor les trata de esa manera, por allá en Lucas. Así que el Señor no iba a dejar de plano, no iba a dejar a pasar por alto el hacer una obra de misericordia, así se tratara de un día de reposo, porque el Señor sabía que las tradiciones de los fariseos iban en contravía de lo que la ley decía. Así que el Señor sencillamente ignora esas tradiciones, pasa por alto esas tradiciones, no les hace caso a esas tradiciones de los fariseos, sino que Él está en sintonía y en línea con lo que el Señor quiere que haga. De hecho, Él mismo había señalado en una ocasión anterior que también su padre, inclusive, que su padre seguía haciendo estas obras en el día de reposo. Él mismo lo afirma. ¿Dónde lo afirma? Pues en el capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan. Dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja. ¿Cuándo sucedió eso? Después de que levantó al paralítico de Betesda. Miren lo que dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Y no está diciendo Jesús: mi padre trabaja. O sea que Dios también estaba quebrantando el día de reposo. Tremendo eso. Así que dice: por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Todo esto predisponía a los judíos muy negativamente contra Jesús, sencillamente hasta el punto en que, aunque vieran un milagro tan extraordinario como el de la curación del ciego de nacimiento, ellos buscarían la forma de no dar ningún crédito al Señor. No estarían dispuestos a eso. Su primera línea de actuación consistió en buscar sencillamente acá algún defecto en la forma de proceder del Señor. Así que le preguntaron al que había estado ciego cómo había recibido la vista. Le preguntaron cómo era que había sido. ¿Cómo? No le preguntaron cuándo, sino cómo. ¿Sí nota? ¿Cómo fue que recibió la vista? ¿Cómo? Ellos estaban intencionados en buscar a ver si el ciego les hablaba de alguna obra. Y cuando el ciego dice: tomó lodo, me untó los ojos y me envió al estanque y me lavé, esto inmediatamente chocó con ellos, porque dijeron: está quebrantando el día de reposo. Por eso dijeron: este no es de Dios, porque está quebrantando el día de reposo. ¿Sí nota? Ellos se interrogan al ciego, al que había sido ciego, y el ciego, cuando da la forma, la metodología de cómo había sido sanado, inmediatamente cayeron en cuenta: está haciendo una obra, está haciendo una obra. Porque hoy es sábado y este está haciendo una obra. Ellos confirmaron que lo que el Señor estaba haciendo, de coger el lodo, de hacer lodo, de untarlo a los ojos del ciego, era una obra. Y ellos no estaban dispuestos a aceptar ese quebrantamiento de su tradición. Pero el Señor ignora todo eso, y el Señor
Aunque sea día de reposo, hay que hacer una obra de misericordia y el Señor determina hacer lo que dice. Y les confirma, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y las obras que mi Padre me mandó a hacer, esas hago. Así que ellos estaban allí en una controversia tan tremenda porque sencillamente la inquietud era cómo había recibido el ciego la vista, y el que había sido ciego explicó nuevamente lo que había dicho antes a sus vecinos. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé, perdón, y veo. ¿Sí notan? A primera vista todo parecía perfecto, pero ellos rápidamente sacaron fue la conclusión de que Jesús no podía proceder de Dios porque el milagro había sido realizado en día de reposo, como bien lo dije antes. Pero entonces, ¿quién lo había hecho? No podría ser Jesús para ellos. ¿Quién entonces lo haría? Si finalmente decían que no había sido Jesús, sino el Padre, acusarían también al Padre de haber quebrantado el día de reposo. ¿Sería? La otra opción sería atribuirle el mérito al mismo Satanás. Esa sería la otra opción. Pero esto sería mucho más descabellado, aunque ya lo habían hecho en otras ocasiones. Por allá en Mateo 9:32 dice, mientras ellos salían, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Sí nota? Ya ellos habían, en otra ocasión, habían atribuido los milagros de Jesús a los demonios, al mismo Satanás. Así que ellos no estaban dispuestos, preferían llegar a ese punto de decir Jesús está endemoniado, pero no creer y aceptar que Jesús era el Mesías. Así que al final sus prejuicios religiosos contra Jesús le llevaban a un callejón sin salida. Estaban prácticamente encajonados, pero ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Una vez más, cerraron sus ojos a la clara evidencia aquí y se atrincheraron en sus acusaciones hacia el Señor de quebrantar el día de reposo al haber hecho lodo con su saliva. Eso lo contaron por obra. Todo esto parece ridículo definitivamente y hasta inclusive absurdo, pero se ocurre con frecuencia con muchas personas en nuestro tiempo, así de la misma manera. De la misma manera ocurre hasta el día de hoy situaciones donde la gente quiere cuestionar a Dios, quiere cuestionar a Jesús. Les parece ridículo que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, haya venido a morir en una cruz. Les parece descabellado, les parece inaceptable. La gente hasta el día de hoy hablan de Jesús, pero no quieren aceptar la obra de Jesús. Hablan del Jesús de los buñuelos, de la natilla, de la Navidad, pero no quieren aceptar al Jesús de la cruz. No están dispuestos a eso. Hasta el día de hoy la cuestión no ha cambiado. También buscan desesperadamente inclusive la forma de quitar a Dios de sus vidas. La gente hasta el día de hoy, inclusive la gente se para a rechazar a Dios de sus vidas. No quiere aceptar al Señor simplemente por el plan que el Señor propone. Les parece ridículo y absurdo y extremadamente inclusive aborrecible que el Señor haya tenido que venir a morir en una cruz de una manera humillante. Filipenses capítulo 2 no está diseñado para ellos, porque el Señor dice que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó la forma de un siervo, es decir, de un esclavo, de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, al colmo de ir a morir en una muerte y muerte de cruz. Esto es inaceptable para mucha gente que dice, Dios no puede hacer eso. De hecho, el pensamiento gnóstico no lo acepta, porque el pensamiento gnóstico dice que la materia es mala, y que la materia es mala y que nosotros somos materia como seres humanos, y que Dios siendo santo, 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 es imposible que se haya materializado, se haya encarnado si la materia es mala en una persona. No lo aceptaban. Y hasta el día de hoy la gente trata y busca la forma y pelea desesperadamente por querer de alguna manera sencillamente sacar a Dios de su camino. Y ponen argumentos por todo lado. Hasta el día de hoy la gente busca argumentos para que no querer aceptar al Señor, para no querer aceptarlo. Y son argumentos inclusive desde la misma religiosidad y no solamente desde la incredulidad. Qué tremendo eso. No obstante, en aquel grupo de fariseos había otro grupo.
sino todo eso cuando leímos el texto, había otro grupo de fariseos allí a los que no les parecía coherente la forma de pensar de sus colegas. Y decían de la siguiente manera: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Sí nota? Ellos de alguna manera, había un grupito allí que entre los fariseos que de alguna manera, y tal vez Nicodemo estaba entre ellos, que tal vez ellos como que veían que Jesús tenía la razón, que él era el Mesías, pero no se atrevían a hablarlo abiertamente. Seguramente se trataba de una minoría que no se atrevía a alzar mucho la voz allí, y que en lugar de hacer estas afirmaciones tajantes, solo se atrevían a preguntarse: cómo podía un hombre pecador, que no hubiera sido enviado por Dios, llevar a cabo un milagro tan asombroso como este? Su razonamiento era el mismo de Nicodemo. ¿Se acuerda Nicodemo? Cuando llegó allá a esa entrevista de noche con el Señor, el mismo Nicodemo dijo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos, oigan eso, sabemos. Entre los fariseos había un grupo que estaba aceptando a Jesús como el Mesías, pero que definitivamente no se atrevían a hablarlo abiertamente. Y tal vez entre ese grupo está allí Nicodemo, y de hecho él mismo lo pone en evidencia, porque él dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí nota? Había una controversia aún entre los mismos fariseos. Y la pregunta que le hacen a los otros fariseos es: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y ellos entendían que Jesús no era pecador, y que definitivamente Dios lo había enviado, y que la muestra clara era de que definitivamente el Señor estaba haciendo las señales que el Padre le había entregado para mostrarle y demostrarle que definitivamente era el Mesías esperado. Tal vez este grupo de personas había leído Isaías: y los ciegos cobrarán la vista, los cojos saltarán, y los mudos hablarán, y el evangelio será predicado. Y tal vez ellos sabían y entendían eso y aceptaban esa verdad, pero no estaban dispuestos a hablarla o a expresarla o a demostrarla abiertamente. Y entre ellos está Nicodemo. Venían de noche. Había entre ellos ahí cierto temor también de ser expulsados de la sinagoga. Así que una vez más había disensión entre ellos acerca de quién era Jesús. Unos se dejaban llevar por sus prejuicios religiosos y otros por una lógica indiscutible. Otros, así como aquellos: no, ellos no, él no es. Buscando la forma de resolver este conflicto, preguntaron de nuevo al ciego. Preguntémosle a él: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y es curioso que aquí no dudan de que Jesús, al que en todo momento evitaban llamar por su nombre, había hecho un milagro en el ciego, como veremos más adelante. Más adelante lo vamos a ver, porque interrogaron a los padres. El interrogatorio ahora se dirige hacia los padres, es decir, y lo vamos a dejar para más adelante. Esto tendrá continuidad, pero vamos a ver cómo el ciego va empezando a crecer en una relación puntual, personal, real, práctica con el mismo Señor Jesucristo. Más adelante lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos al ciego en medio de ese interrogatorio. Por un lado sus vecinos, y ahora está aquí en medio de los fariseos. Pero los fariseos están divididos en dos grupos: unos que quieren creer pero no lo hablan y no lo expresan abiertamente, y otros que definitivamente se niegan a creer. Eso nos tiene que hablar también con la humanidad. Los vecinos también, cuando tú te hiciste cristiano, no empezaron a no creer. Ese era el borracho de la cuadra, ese era el ladrón de la cuadra, ese era el drogadicto de la cuadra, ese era el que y ahora anda con una Biblia debajo del brazo y dice que es pastor. Uy, ¿cómo así ahora? Uy, ese. No sé si a usted le haya pasado, pero a mí sí me pasaba seguido, frecuentemente, cuando me dice cristiano. La gente no la creía. ¿Verdad usted? ¿Usted que era la oveja negra de la casa? ¿Cómo sí? Uy, ¿usted? Los vecinos, los familiares, los conocidos. Pero también había ciertas divisiones. Unos decían: no, sí, qué chévere por el que buscó a Cristo. Pero otros dicen: no, ese definitivamente yo no creo en eso. Pasa lo mismo hasta el día de hoy. Aún en los ámbitos más cercanos a nuestras familias, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, muchos creyeron,
Muchos creen en lo que tú hiciste, en esa decisión que tú tomaste, aunque no la hablan, no la hablan y no la expresan abiertamente, pero la creen. Dice, uy, bacano, chévere, chévere que mi compañero de trabajo se haya hecho cristiano. Algún día yo también quisiera ser como él. Hay otros que definitivamente, abiertamente se niegan a creer. Pero hay otros que tienen dudas. Pero ¿cómo sí que no la creen? Que todavía no salen del asombro. ¿Cómo sí que miren ahora cómo predica la palabra? Ese que tanto era tan mal hablado, ese que no sé qué, y ahora lo ven a usted en otra actitud y no la creen. Son situaciones que hasta el día de hoy se viven. ¿Sí nota? Eso no sucedió solamente hace 2020 años. Hasta el día de hoy las situaciones siguen siendo las mismas. Pero la intención del Señor es que todos lo conozcamos a Él. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Hasta el día de hoy, bendito Señor, las preguntas, las incertidumbres, los prejuicios, las añadiduras, todo, Señor, lo que hace referente a ti, hasta el día de hoy está vigente. Hay muchos grupos de personas, unos que no quieren creer, otros que ponen sus argumentos, otros que creen pero a escondidas, otros que dudan, otros que todavía no salen del asombro, Padre amado, al ver las obras maravillosas que tú puedes hacer en una persona, en una vida que se rinde a ti. Y así pasan muchas cosas, bendito Señor, Dios de la gloria. Lo importante aquí, bendito Señor, sea desde la orilla que sea, Padre amado, es que esta humanidad te conozca a ti, que nuestros vecinos te conozcan a ti, que nuestros amigos te conozcan a ti, que nuestros familiares que, Señor, han practicado una tradición religiosa, se acerquen a ti y te conozcan a ti. Es nuestra intención, nuestra oración en esta mañana. Aún ya oramos que nosotros te conozcamos a ti. Hoy oramos ahora, Señor, en este caso, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aquellos que ponen miles y miles de argumentos para de alguna manera, Señor, querer sacar, Padre amado, o evitar la responsabilidad que ellos tienen contigo. Porque tú nos hiciste moralmente libres, porque eres justo. Pero también eres justo que un día nos vas a pedir cuenta de las decisiones que tomamos. No se quedará, Señor de la gloria, ningún ser humano sin pasar por el juicio de Dios. Todos algún día tendremos que comparecer ante ti. Todos algún día tendremos que dar cuenta de lo que hicimos en nuestra vida, con nuestra vida, de las decisiones que tomamos en referencia a nuestra vida moral, a nuestra relación contigo, bendito Señor. Y allí no podremos salir con excusas. Porque sencillamente, benditos señores de la gloria, tal vez aquí en la tierra muchos argumentan, como los fariseos, como los saduceos, como los líderes religiosos, como el Sanedrín. Algunos argumentaban una cosa, otros decían otra cosa, otros señores de la gloria se negaban abiertamente a creer, pero otros secretamente también, Señor Dios de la gloria, daban la posibilidad y afirmaban creer, pero Señor, en lo secreto. Sin embargo, bendito Señor, eran muchas posturas y Dios de la gloria y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Pero, Señor Dios de la gloria, el día que estemos ante tus juicios, allí no, esas posturas no nos van a servir de nada. Allí no nos van a servir de nada las posturas que cada uno tengamos acerca de ti. Allí no podremos salir con excusas, bendito Señor, porque sencillamente tú nos diste la capacidad de, Señor Dios de la gloria, Señor, de tomar nuestras propias decisiones. Es más, Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel, es decir, para que todo aquel, la decisión está abierta, pero es libre. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, Señor, hoy oramos por esta humanidad, por los miles de prejuicios, filosofías, la misma teología, inclusive a veces, Padre amado, argumenta acerca de las cosas de Dios. Muchas cosas, bendito Señor, que los seres humanos hemos inventado, bendito Señor, para querer sacar un argumento referente a ti y de alguna manera sacarte del camino y, Señor, y pesar, o mejor, señores de la gloria, darle peso a nuestro argumento. Que nuestro argumento sea creído. Era lo que querían los fariseos, que su argumento fuera creído. Pero el Señor, no, Señor Dios de la gloria, no se dejó llevar por el juego de ellos. Sencillamente el Señor sabía y tenía claridad que su Padre le había enviado y que trabajaba conforme a lo que el Padre le había enviado y las obras de misericordia que el Padre le había dado para que hiciera aquí en la tierra. Mi Padre trabaja y yo trabajo, decía Jesús, sin importar si para los judíos era el día de reposo o no, según sus tradiciones. Sencillamente había que hacer una obra y el Señor la hacía. Padre amado, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender, ayúdale a nuestras familias, ayúdale, Señor, a las personas que nos rodean, a los que no te conocen. Señor, que ya dejemos tantos argumentos, que ya dejemos tantos prejuicios, bendito Señor de la gloria, y que abiertamente y con un corazón sincero nos acerquemos a ti.
nos acerquemos a ti, bendito Señor. ¿Quién peleará contra ti? ¿Quiénes somos nosotros, bendito Señor de la gloria? ¿Qué es el hombre, bendito Señor, para levantarse, a argumentar y a creerse más sabio que Dios? ¿Quién es? Bendito Señor, ayúdanos, ayuda a esta humanidad. Que tu Espíritu Santo sea el que traiga esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor de la gloria, sobre los seres humanos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y a ti te damos toda la gloria, Señor. Bendito, alabado sea tu nombre. Ahora ponemos este día en tus manos, bendito Señor. Ponemos, Señor, nuestros quehaceres, ponemos nuestros temores, ponemos nuestros afanes, ponemos nuestras preocupaciones delante de ti, Señor Dios de la gloria, pidiéndote, Señor, que tu gracia, tu misericordia y tu favor sea sobre cada una de nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias por su fina sintonía, mis amados. Así que tengan un buen día, un bonito día. Que Dios los bendiga. Un abracito para todos. Muchas bendiciones, mis amados. Chao.